Hola queridos milicianos, soy Santiago Roveda, soy profesor de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física, Dr. Enrique Romero Brest, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 28 años y me han pedido que para el canal de la ciudad pueda hablar un poquito sobre la educación física y la vida espiritual. En estos breves minutos que vamos a tener me gustaría abordar 4 temas dentro de la temática de la charla. Me gustaría abordar primero la vida personal o la vida de entrenamiento que una persona puede llegar a tener. Lo segundo, ya en la rama de la docencia, la educación física en el colegio, ¿sí? Como materia, como disciplina. Lo tercero, el rol del profesor, ¿sí? La vinculación con el alumno dentro de esa materia. Y el cuarto punto, a modo de conclusión, vamos a hacer la vinculación de todos estos conceptos que fuimos viendo en estos minutos con la vida espiritual. Para empezar, vamos a suponer que un profesor de educación física tiene un contacto muy cercano con una vida de entrenamiento, con un deporte, con una práctica deportiva, con hábitos saludables, ¿sí? Y fíjense que cada vez que practicamos un deporte, cada vez que nos ponemos objetivos, cada vez que nos ponemos una meta a alcanzar, suele haber cierta planificación, ¿sí? Para llegar bien a la competencia, para tener un mejor rendimiento, para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Y en esta primera parte, ¿sí? De entrenamiento, de vida deportiva, que puede darse en un club, en un colegio, en la vida personal, ya empezamos a ver distintas características que todo agente relacionado al deporte empieza a cultivar como necesario, que son el orden, la disciplina, la organización. Fíjense que sin estas tres condimentos, sin estos tres características, nosotros no podríamos llegar a esta competición, no podríamos llegar a nuestro rendimiento, nosotros no podríamos estar en el desarrollo físico que querríamos si no tenemos un orden en nuestras comidas, por ejemplo, o en nuestros vicios, como puede ser el tabaco, el alcohol o aquellas sustancias que no nos permitan desarrollar nuestra capacidad física al máximo. No podríamos llegar a hablar de un orden, de una organización, de una disciplina. Entonces partimos de la base de que para conseguir, ¿sí? Un entrenamiento, un desarrollo profesional o amateur en el deporte, necesitamos estas características en la persona. ¿Sí? Una persona que ya de base sabe lo que es el orden, sabe lo que es la organización, sabe qué es la disciplina, sabe más o menos en qué consiste una planificación, sabe el tiempo que le tiene que dedicar, sabe el esfuerzo que le tiene que dedicar, sabe cuáles son sus límites, ¿sí? En ese entrenamiento, cuando una persona está cansada y sabe cuánto superarse o no frente a una posible lesión. Bueno, son algunas de las cosas que las vamos a dejar por ahora acá y las vamos a retomar un poquito más adelante, que nos van a servir para empezar a conectar con nuestra vida espiritual. Ahora sí, ya de fondo, en lo que es el eje central de este espacio, que es la educación física como materia en una escuela secundaria, por ejemplo, o en la escuela primaria, encontramos al profesor de educación física que presenta ciertas ventajas frente a otros profesores. Para empezar, el ámbito donde se desarrolla la clase no es el aula donde los chicos pasan la mayor cantidad de tiempo, sino que suele ser en el patio o en el gimnasio o en el campo deportivo, si es que hay alguna escuela que lo comparte. Y ya la disposición, ¿sí? de esa clase, ¿sí? De esa aula que es el patio para el profesor de educación física, ya predispone al alumno de otra manera distinta. Ya no es el lugar donde tiene que estar de 7:30 hasta el mediodía, o es el lugar donde comparte la mayoría de las materias, sino que es especialmente el espacio para la clase de educación física. Y al mismo tiempo el docente, como está en contacto con el deporte, como está en contacto con la práctica, o cuando va a hacer una clase de gimnasia, presenta una vestimenta mucho más cercana a la realidad de los jóvenes, ¿sí? Que están en bermudas, en pantalones, que hacen deporte, que conocen sobre las marcas deportivas, que conocen sobre la tecnología deportiva, etc. Ya el profesor se encuentra en una situación de acercamiento mucho más favorable con respecto a otros profesores, que por una cuestión de reglamento, de institución, tienen que presentar
una vestimenta acorde, ¿sí?, a la materia o a la práctica del docente. Entonces el chico se ve muy alejado a esa realidad del docente con zapatos, con pantalón de vestir, con camisa, y se ve mucho más cercano a aquel profesor que está con unas zapatillas que él tal vez las puede tener, o con una marca deportiva en su remera, en su pantalón, que él también puede compartir, etc. Y por tercer característica tenemos que la materia en sí, de educación física, al abordar principalmente el trabajo corporal, ¿sí?, es decir, el cuerpo de cada uno de los chicos, le estamos enseñando y estamos profundizando sobre un área que ellos ya tienen conocimiento, ¿sí?, y van creciendo con ese conocimiento, porque es justamente su cuerpo, su interioridad, su desarrollo personal. Entonces vemos cómo el rol del profesor de educación física es fundamental en el colegio. Y es fundamental que el profe de educación física entienda, ¿sí?, este lugar, entienda los beneficios que genera estar en frente a la clase de educación física, que ya de por sí le ofrece la materia, que ya de por sí le ofrece el lugar. Entonces no hay mucha necesidad de que el docente traiga toda ese bagaje de experiencias y didácticas para empezar a ganarse la confianza de los chicos, porque ya tiene ciertos pasos dados que le da la propia materia, y eso hay que aprovecharlo. Y digo que hay que aprovecharlo porque nosotros podemos entender a grandes modos lo que es el profesor de educación física. Desde lo social, suponemos que es un profe en donde los chicos tienen mucha mayor cercanía, donde tienen una cantidad de recursos didácticos, de canciones, de juegos, en donde él acompaña con toda su corporeidad, ¿sí?, él acompaña con los chistes, él acompaña con los gestos, él acompaña con las risas, y presenta una facilidad de acercamiento hacia las personas. Pero también tenemos otra imagen del profesor de educación física, al menos en lo que yo conozco, que es principalmente Buenos Aires, que es la parte profesional, que es la del profesor vago, si se quiere. Es la del profesor que arroja la pelota y se desentiende de los contenidos. No digo que sea así, ¿sí? Creo que frente a estas características, y es acá uno de los núcleos de la charla, que yo planteo y la entiendo la educación física como un desafío educativo. Un desafío que nos llama a revertir esta visión de la sociedad, aprovechando sus cosas buenas, aprovechando el espacio, aprovechando la naturaleza, la materia, aprovechando los beneficios que da vestimenta o esta característica que vemos en los profes de educación física, que son los simpáticos, que siempre son los que dirigen los fogones, que siempre están para rellenar esos espacios muertos. Bueno, siempre aparece el profe para animarlos. Aprovechar esas cosas buenas y revertir el concepto que hay hoy en día de educación física y del profe de educación física vago. Aquel profe que simplemente hace deporte, que no hay contenido, que no hay didáctica, que no hay una secuencia donde se transmitan los contenidos de la materia, el diseño curricular. Bueno, estamos frente a un desafío enorme que nos plantean los colegios y nos plantea la educación física, y nosotros como milicianos no lo podemos dejar pasar. Frente a este lugar que presenta el rol del profe de educación física, también tenemos un agente importantísimo de esto, que son los estudiantes, ¿sí?, que son los alumnos. Por estas características que venimos mencionando, considero que el profe de educación física tiene el gran desafío de acercarse a los estudiantes y comenzar juntos una educación, ¿sí? Vamos a tomar el concepto acá de Santo Tomás, es decir, la promoción de la prole a su estado más perfecto, que es el estado de virtud. Aprovechar esto que nos da la profesión, ¿sí?, la docencia de educación física, y acompañar en el crecimiento de las virtudes a estos estudiantes. En el primer punto nosotros veíamos que ya desde lo que es el entrenamiento y la vida personal del profe, seguramente entienda estos conceptos de orden, de organización, de disciplina, de planificación. Bueno, tratar de aprovechar esa cercanía que genera el profe de educación física con el estudiante y comenzar a transmitir, ¿sí?, y a enseñar estos conceptos que van a ser la base de nuestras virtudes, van a ser la base de nuestros hábitos buenos, van a ser la base de que
los alumnos quieran y sepan cómo hacer para superarse, para ir a la conquista de desafíos mucho más difíciles, mucho más atrapantes para ellos. A los jóvenes hay que entenderlos como esas personas que buscan constantemente el desafío. Si no hay desafío en su vida, no se van a animar a salir de esa estructura, a salir de ese molde, y se van a conformar con pasar la secundaria, pasar la primaria. Y está el desafío del profe de educación física, transmitir todo aquello que él supo aprender en su formación, aprender en su vida personal y empezar a generar en este contacto el crecimiento de las virtudes. Tenemos una realidad juvenil en donde el padre Fobris nos dice que se ha perdido el referente racional y hay una necesidad imperiosa del referente emocional. ¿Sí? Sale a la luz la necesidad de los jóvenes de tener una persona que esté cerca y que los entienda, que los escuche. La mayoría de los adolescentes hoy en día, su referente es aquella persona que supo conectar con ellos, pero no por la razón, no por los argumentos, sino una persona que está cerca emotivamente, afectivamente. Y frente a estas características que venimos enumerando del profesor de educación física y de la educación física como materia, es importantísimo entender la característica de los jóvenes. Es importantísimo entender que a través de los 5 minutos después de la clase que uno se quede hablando con uno de los estudiantes que capaz estuvo medio disperso, son 5 minutos imprescindibles, son 5 minutos que no podemos perder y que nos tenemos que tomar el tiempo de preguntarle: ¿cómo estás? Hoy te vi medio desconcentrado, ¿qué pasó? Si a vos este ejercicio te sale muy bien, si vos podés rendir mucho mejor, ¿qué pasó? Contame. ¿Y querés que hablemos un rato? Frente a estas demandas afectivas, si se quiere, que presenta la juventud, la adolescencia, el profesor de educación física se encuentra en un lugar privilegiado en el colegio. Es un lugar especial que está reservado para estas personas que tienen que tener bien desarrollada su vocación, su profesión y su misión dentro del colegio. Por eso es muy importante que nosotros asumamos este desafío de la educación física y lo asumamos para revertir la imagen que hay, pero no solo por una cuestión social que está instalada, sino por los beneficios que presenta la niñez, la adolescencia y el rol del profesor de educación física hoy en día. Y como el título de la charla es la educación física y la vida espiritual, no podemos entender esta imagen del profesor de educación física, esta clase de educación física, desentendida de la parte espiritual de la persona. No podemos entender a una persona que le hable de virtudes, de valores, del sentido de su vida, si no tiene primero ese docente estas respuestas personales en el discernimiento que a él le ha llevado de seguir la profesión, su misión y la respuesta a su vocación, en definitiva. Nosotros debemos hacer el esfuerzo de llevar y de traspolar todos estos conceptos que trabajamos en la educación física hacia nuestra vida espiritual. Y voy a poner un ejemplo muy breve. Si uno se propone correr una maratón de 21 kilómetros, 42 kilómetros hasta fin de año, uno empieza la planificación. Dice, bueno, este mes tengo que bajar el tiempo de clasificación, este otro mes tengo que mantener el ritmo respiratorio en este ritmo de velocidad. Al otro mes voy a hacer un fortalecimiento de las piernas o de los brazos para mejorar la carrera. Al otro mes la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se va planteando distintos desafíos, ¿sí?, para superarse y para estar más cerca de su objetivo, de su meta, de su logro. Y uno entiende en esta planificación que no puede hacer lo mismo. Tiene que ir variando ejercicios, tiene que ir aumentando la dificultad, tiene que ir y empezar a tener ritmos de competición, ritmos serios, porque si no uno siempre se va a mantener en el mismo nivel. Imagínense si nosotros asumimos estos conceptos del deporte, estos conceptos de la preparación física en nuestra vida espiritual. Y nos proponemos, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, 40 días de crecimiento espiritual bajo estos conceptos, ¿no? Bajo esta planificación, bajo esta superación de logros, bajo esta
cantidad de alternativas de ejercicios para fortalecer mi vida espiritual. Si nosotros nos ponemos a pensar el tiempo que le dedica un deportista a su preparación, en lo que incluye entrenamiento, en lo que incluye alimentación, en lo que incluye descanso, preparación también en el reglamento de la competición, imagínense si aplicamos todas esas cosas a nuestra vida espiritual. Podemos hacer que nuestra vida espiritual realmente sea asumida con conciencia y creciendo constantemente en estos desafíos que uno se va proponiendo para crecer en la vida espiritual. Y es que en definitiva nosotros tenemos justamente eso, una vida espiritual, que si no la alimentamos, si no tenemos nuestra parte de reposo, si no tenemos nuestra parte de gozo, esa vida poco a poco va a ir deteriorándose. Esa vida poco a poco va perdiendo los hábitos saludables, ¿sí? Y se va convirtiendo en una vida pesada, en una vida con vicios, en una vida que no termina de desplegarse en su potencialidad. Por eso creo importante que como profesores de educación física tengamos en claro estos conceptos de vida espiritual, que tengamos en claro nuestra posición y nuestro desafío como profesores de educación física. Tal vez en estos pequeños minutos, breves minutos, el enfoque ha sido dentro de la clase de educación física y el rol del docente. Podemos seguir ampliando en lo que sería la parte de entrenamiento o la parte de educación física en un club, que es toda la educación informal. Sin embargo, queríamos hacer hincapié en lo que es la materia de educación física, el gran desafío que tenemos como docentes frente a los adolescentes, a los jóvenes que nos presentan los colegios y cada una de nuestras clases. Así que los invito a discernir desde nuestra profesión cuál es nuestra misión para con ellos jóvenes, adolescentes, cuál es nuestra misión en este colegio particular que estamos trabajando, que nos estamos desarrollando como profesores, y continuar con estas respuestas en la gran respuesta a nuestra vocación hacia la santidad. ¿Cómo hacemos desde la educación física para ayudar y transmitir esta vida espiritual que queremos que desarrollen nuestros jóvenes adolescentes y nuestros niños? Les mando un saludo grande y quedo a sus órdenes.